Uno de los más grandes pintores del barroco italiano, Michelangelo da Merici, el Caravaggio. No Michelangelo Buonarroti, no, el Caravaggio. Pues en sus pinturas tan realistas, él retrata, ¿cómo le diré?, al evangelio en el mundo. O sea, es algo que este hombre descubre y nos lo presenta, ¿no? En esa gente pobre, chamagosa, mugrosa, el evangelio se vive allí, en los pobres, en los desamparados. Es algo que constantemente Caravaggio nos entrega en sus pinturas. Este es el segundo programa que hacemos en torno a esta gran figura, de esta alma atormentada, de este gran pecador, sin duda inspirado y guiado por Dios. En su mano, en sus pinceles, nos muestra la divinidad, lo sagrado y lo santo, además de todo lo que le dije. Y nos podemos preguntar cómo Dios puede actuar en alguien tan manchado, tan sucio, tan pecador, tan moralmente ilícito como fue la vida de este alma atormentada, el Caravaggio. Tuve el gusto de hacer la primera parte con Jorge Luis Ortiz, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Se nos fue una hora, no como agua, como aire, y acordamos hacer una segunda parte. Así que sea usted bienvenido. Agradezco el favor de su atención y agradezco al gran filósofo Jorge Luis Ortiz que esté nuevamente con un servidor para presentarnos también un acento particular en el análisis filosófico, en el pensamiento de Caravaggio y de su gran obra. Querido Jorge Luis, muchas gracias, amigo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo muy contento de estar por acá. Te veo muy bien acompañado. Sí, nuestra madre me está acompañando. Siempre es bueno, ¿no? Ya andamos con nuestra madre en este nuevo escenario, pero aquí andamos. Estoy feliz aquí. Nos habíamos revisado en el programa anterior sus primeras pinturas, ¿no? Los floreros, algunas naturalezas, este joven que se mira fascinado viendo su rostro en un estanque, ¿cómo se llama? Narciso. Narciso, este joven al que lo muerde un lagarto y hace una expresión de dolor, el Baco enfermo, que nos hablabas, es él mismo se presenta así, tan deteriorado por su degradación moral, ¿no? Hablamos de la muerte de la Virgen María y de otras más. Vamos a dar continuación. Claro Estaba que sí. él, recuerdo, decíamos, obsesionado con su decapitación porque había cometido un homicidio. El Papa reinaba sobre Roma, prácticamente gobernaba Roma, y había una sentencia de decapitación in situ para todo homicida. Él se siente perseguido, piensa que va a morir decapitado. Sus benefactores logran que los caballeros de la Orden de Malta lo reciban en su isla, lo invisten caballero, no se controla en sus impulsos raros que tenía, lo expulsan los caballeros de la isla, lo expelen de la orden, regresa a Roma obsesionado con su propia decapitación. Y entonces, Jorge Luis, parece ser que en tantas decapitaciones que él presenta, es la suya misma, ¿no? Creo que en eso nos quedamos. Sí, nos ganó el tiempo y ahí nos habíamos quedado. Empieza a haber un tema recurrente, que es esta idea de las decapitaciones. ¿Se acordarán? Judith y Holofernes, San Juan Bautista, Goliat. Y es que es exactamente esto lo que se está viviendo. Mira, podemos hacer un parteaguas entre el Caravaggio previo a esta huida que tiene que hacer de Roma hacia Nápoles y después llegando a Malta, buscando en realidad refugio que la orden de los caballeros de San Juan le pueden otorgar, y ya el momento cuando lo está viviendo. Es que es interesante, mira, si te das cuenta, en la decapitación podemos identificar muchas cosas. Se separa la razón del cuerpo. Entonces, hay una parte racional que le está quitando a Caravaggio la tranquilidad, está sobrando mal,
y la parte sensitiva que representa el cuerpo de todo a lo que se ha sentido llamado. Pero al mismo tiempo nos permite identificar, si me lo permites así, el desarrollo espiritual de alguien que a lo mejor nunca llegó a santo ni tenía la pretensión, pero que sí va teniendo una transformación grande precisamente cuando la muerte se le presenta como algo real por esta condena por asesinato. Si me permites, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en la última pintura que íbamos a hablar de la cena de Maús. Pero esto nos permite hablar precisamente cómo se diferencia para entrar ya a los decapitados. Porque tenemos dos versiones de la cena de Maús. Me hablabas tú de la Galería de Londres. Y tenemos la otra versión de la cena de Maús en la Pinacoteca de Brera, en Milán. Es el mismo tema. Aparentemente es la misma escena, pero hay una continuidad que refleja la diferencia. Mientras, vamos a empezar con la cena de Maús de... ¿La que está en Londres? La que está en Londres, que es muy famosa, tiene algo muy llamativo. El Cristo que aparece ahí bendiciendo el pan es un Cristo muy joven, imberbe, sin barba, rayando en una fuerza que no concuerda con lo que había pasado 3 días antes, porque precisamente está queriendo reflejar en un estilo muy teatral, porque el Cristo está bendiciendo muy teatral, porque uno de los discípulos abre los brazos en cruz recordando el Viernes Santo, el otro queda expectante, pero es una visión con gestos exagerados. Todavía es el Caravaggio anterior a lo que va a pasar después de la inminente condena de decapitación. O sea, él está viviendo en la teatralidad propia, porque es algo propio de aquella época del barroco. Acordémonos que en el barroco Trento había insistido en que se transmitiera el evangelio, pero como no queríamos compararnos con los protestantes, no lo podíamos hacer a través del texto en lengua vernácula, y entonces lo que se hacían eran obras religiosas, obras de teatro religiosas. Y entonces, en esta primera escena de los discípulos de Maús, la cena de Maús, el Cristo es muy joven, como representando la inmediatez de la resurrección. Es un Cristo que acaba de volver a la vida. Pero también con esta fuerza de una escena teatral que invita nuevamente al espectador a meterse en la escena. 1, 2, 3, el cuarto espectador sería, el cuarto de personaje sería el espectador, que tiene la invitación precisamente en este cesto de frutas que se escurre de la mesa, como invitándonos a nosotros. Porque además diciendo, tú también tienes que ver a Cristo resucitado. Exactamente. ¿Tienes que reconocerlo vivo? Él no es actor, él es pintor, pero hace el escenario completo de lo que sería una representación típica de aquella época del barroco, de lo que sería una evangelización mediante las obras. Y entonces tú eres el siguiente discípulo de Maús, el que está de este lado. ¿Te acuerdas de la cuarta ventana? Algo así le llaman los del teatro. La cuarta pared, perdón, que está de este lado. Tú eres el que entras a formar parte de esto. Cierto, sí. Es una naturaleza muy viva, gestos exagerados, una luz muy intensa, se ve como, no pareciera ser que es la noche, la caída del atardecer de aquel día de la resurrección, parece que es la mañana por tanta luz que aparece así nuevamente en la línea en diagonal, que crean un volumen dramático, ¿no? Frutas, hay hasta un pollo, si nos fijamos ahí hay hasta un pollo. Yo siempre he dicho que es un faisán, porque para adornarlo un poco. Pues bueno, para que no se oiga más, pero hay una ave que no concuerda exactamente con el relato bíblico de unos peregrinos que apenas van llegando fatigados al lugar de casa, y ya tengamos hasta un faisán, un pollo, un guajolote, lo que quisiéramos interpretar ahí, pero que nos habla de una temática interesante. La teología debe acercarse al hombre, que es una temática propia de Trento y de todo el barroco. La teología se acerca al hombre, y en acercarse al hombre nos habla de los platos de los que se utilizaban en aquella época, etcétera, ¿no? La otra versión, la de la Pinacoteca de Brera, mientras que esta primera es de 1601, la otra es de 1606, cuando él ya está huyendo. ¿Brera dónde es? Es Milán. Milán. La biblioteca de Brera está en Milán. Es la misma temática. Ya es 1606, entonces ya estamos por Malta, estamos por ahí, y ya tiene un problema. Y entonces veamos el desarrollo de la Pinacoteca, de la cena de Maús de Brera. Mientras que el Jesucristo resucitado de la
Galería de Londres es un jovencito imberbe, la presencia del Jesús de la Cena de Maús de 1606 ya es un Cristo más semejante a lo que nos dice la iconografía clásica de Jesucristo, ya barbado, delgado, porque delgado. el de Londres es rollizo, el rostro. Sí, En nos México recuerda diríamos, está cachetoncito, sin bigote y sin barba. sin barba, sí, es muy joven, como que reflejando este primer instante de la nueva vida de la resurrección. Tiene que ser muy joven. Pero le está pasando a Caravaggio todo lo que tú nos has recordado. Tiene que huir, tiene la pena de decapitación, es aceptado en la Orden de Malta, creo que con un grado de caballero de gracia, es decir, Sí, una primera interpretación ahí de gracia magistral, de gracia magistral. que es el Pero primer grado, de ¿mm? 3. De Teresa sería el primero, ¿no? Sí, o sea, por ahí se comienza, pues. Va. Si pusiéramos las dos escenas, veríamos en una muy dramática, decíamos, es una obra de teatro en la que se invita al espectador a presentarse, y otra mucho más sobria, muy íntima. La oscuridad propia de la escena tiene menos personajes, los gestos están más contenidos, ya no es la expresión de ¡oh, Jesús!, sino que ya está como que más contenidos, una luz más suave, más discreta, porque hay una diferencia en la vivencia espiritual que pudiera haber tenido él. Mientras que la Cena de Maús de la Galería de Londres todavía es muy teatral porque está viviendo en una época que se tiene que hacer las cosas visibles. En medio de salto de mata, de estar huyendo, pues su fe también ha sido probada y descubre que no hace falta lo hollywoodesco, si me permites la palabra, es lo teatral, lo llamativo, para tener un encuentro personal. Ya no hay un pollo. Ya no hay un pollo, se reducen los personajes, O es la Faisal. oscura, la mesa, el Cristo más maduro, los gestos contenidos, la luz más penumbras, mientras que en la de Londres teníamos un simbolismo del triunfo visible de la resurrección y por eso el joven cachetoncito lleno de vida. Aquí tenemos sobre todo el misterio interior de la fe. Ah, Ya ahora, no hace falta descubrir a Cristo en lo teatral, sino en la profundidad ya de la Eucaristía. Bueno, de lo que podría ser la Eucaristía, mientras que en la primera pintura de Emaús tenemos el Cristo preparándose a bendecir el pan, en la segunda ya lo tenemos bendecido, a través del pan. a ver, yo encuentro una cosa que me sorprende de Caravaggio, que es en esa escena de Maús, en la primera, la que está en la National Gallery de Londres, me parece que él siguió un texto del Evangelio que dice en Marcos, después de esto se apareció bajo otra figura a 2 discípulos que iban de camino a una aldea. Lucas le llama Emaús a la aldea, Marcos no le pone el nombre. Bajo otra figura. También le metemos un sinónimo, Jorge Luis, y podemos decir bajo otro aspecto. Sí, claro. Me parece y me sorprende de Caravaggio que él, ese texto, lo puso en ese rostro de Cristo, sin bigote, sin barba, rollizo, porque es bajo otro aspecto. O sea, este hombre también retrata lo que está leyendo en el Evangelio. Uh-huh. Y me pregunto, ¿habrá tenido al menos un cura junto a él que le asesorara? ¿O Dios le inspiraba todo, Jorge Luis? ¿Te acuerdas que te decíamos, al menos varios de sus mecenas eran gente de iglesia? Sí. Y seguramente alguien lo había tenido. Pero mira, por ejemplo, esta parte de la Cena de Maús de Londres, bueno, de la Galería de Londres, es el Caravaggio que todavía es celebrado, afamado, aplaudido en Roma. Ah, Por eso es tan festivas también su sí. interpretación. En la Cena de Maús de la Pinacoteca de Brera, es ya el Caravaggio de 1606, ya está en persecución. Es un hombre ya más reflexivo por estar en fuga, que interioriza el misterio, que en la otra era teatral. Aquí es un misterio ya interiorizado. Y supongo que sí pasó del Evangelio de Marcos al Evangelio de Lucas, que es Lucas. mucho más interior. Sí. Prescinde del exceso, muestra una fe madura, silenciosa, ¿no? Los grandes seres de fe
pasan precisamente de las exigencias de manifestaciones externas a una profunda interioridad en que parecen que ni siquiera están teniendo experiencias de fe. Pero siempre hay una purga. Y yo creo que esta fuga, y luego, como dices tú, ni siquiera se comporta en la Orden de Malta, sino que tiene pleito con uno de sus superiores que lo manda a encarcelar, pues también es que estás viviendo, las cosas no se pueden vivir de la misma manera. El misterio de la fe que yo viví cuando era afamado, lo tengo que vivir ahora que soy perseguido. Y por eso, si vemos las dos versiones de la cena de Maús, vemos un desarrollo espiritual. Supongo que también hubo un director espiritual porque tuvo que entrar a la Orden de Malta. En Malta parece ser que el problema fue más serio todavía que un pleito con algún caballero, porque ya habíamos dicho en el programa pasado que Caravaggio era bisexual, ¿no? Que tenía tratos íntimos con mujeres, pero también con varones, y tenía sus efebos allí, que además le sirven como modelo en varias de sus pinturas. Posiblemente él llega a la isla de Malta, llega a la orden con esta inmoralidad, y parece que hay algunas solicitaciones allí, y pues esos caballeros le responden: momento, nosotros no somos así, aquí la cosa es seria, Sí. y aquí somos célibes y castos, ¿no? Y hay un repudio hacia él, que lo meten a un calabozo, por sus benefactores logran que salga y lo avientan al mar, y regresa a Roma, pero pues ya peor que antes, ¿no? Porque desaprovechó esa oportunidad de reivindicarse gracias a ser caballero de la orden, que finalmente sí le sirvió, porque creo que ya habíamos dicho en el programa anterior, si el Papa le concede el indulto, ¿no? Gracias a sus amigos y benefactores. Jorge Luis, ¿por qué no nos dices varias obras de él? Te dejo a ti ad libitum, porque ya has visto muchas. Sí, hemos visto muchas. Pero así como pasó ahorita con la cena de Maús, vamos a demostrar que efectivamente hay un desarrollo, y yo diría en la vida espiritual, de un hombre pecador, tirado al vicio y lo que quieras tú, pero que también está siguiendo un desarrollo. Ya vimos Emmaús en la Galería de Londres y Emmaús en la Pinacoteca de Berea. Si quieres, ya vamos con los decapitados, ¿no? Ese tema tan anunciado que no lo hemos abordado, ¿no? Tenemos, bueno, ¿te parece? a ver, en Salomé con Malta. la cabeza. En Malta le dicen: píntanos a nuestro santo patrono, que es San Juan Bautista, y se los va pintando en el momento de la decapitación. Sí, sí, que es la que esta pintura más famosa. Es todavía el verdugo tiene al cuerpo completo de San Juan Bautista, y San Juan Bautista está en el piso porque le van a cortar la cabeza. Ya ha soltado un primer golpe de espada y tiene Sí. un puñal en la mano para terminar de cortar lo que falta y colocar la cabeza en la bandeja. Oye, un alma atormentada por la decapitación puede ver eso. Él se vio así. Se vio así porque acuérdate que estamos en el momento en que él está viviendo esto, entonces lo racional tiene que ser cercenado de lo sensitivo para poder él, desde su perspectiva, los psicólogos hablan acerca de la cuota de sangre, pagar esta cuota de sangre que él está teniendo que vivir. Entonces van a ver esta cercenación entre lo racional y lo corpóreo, para ver si en esta personalidad escindida él logra encontrar redención. Wow. Que es lo que al final estamos en este momento de la obra. Pero sí, pero ya hacemos de cuenta que ya vimos la decapitación de San Juan Bautista, y ahora sigue la trama evangélica cuando se le entrega a Salomé. Y tenemos dos obras que tratan el mismo tema. La comparación de Salomé con la cabeza de San Juan Bautista entre la obra que se conserva en Londres y la obra que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Son dos escenas que reflejan lo mismo. Ambas representan el momento posterior a la decapitación de San Juan Bautista. Entonces ya tenemos la decapitación de San Juan Bautista, y ahora vamos a ver la escena de cuando se le entrega a Salomé. O sea, la cabeza servida en el plato. En la charola, sí. La composición básica de ambas es que en las dos Salomé aparece a la izquierda del espectador. Y esto es interesante porque la izquierda
siniestra en latín, solo la palabra siniestro, ya nos habla de lo oscuro, de lo perverso. Por eso Salomé está a la izquierda. Ah, Porque es la mala, es la que urde todo esto. La composición básica es así. Hay un naturalismo en ambas pinturas, pero vamos a ver, mientras que la visión de Londres, volvemos a lo mismo, es de 1607, la luz es mucho más intensa, en la visión de la pintura, bueno, en la versión del Palacio Real de Madrid, es una luz mucho más suave, una atmósfera más sombría, recogida, con colores más oscuros y saturados. a ver, La versión de Londres, que es la primera de 1607, los colores son más claros, los rostros se distinguen, se ven los pliegues de la ropa. A ¿en ver, vamos a cuál, ver. en cuál está la cabeza vertical y en cuál está horizontal, como recargada? En la de Londres, la cabeza de Bautista toda está sangrante y fresca y el cabello húmedo. La Ajá. bandeja aparece más pequeña, lo que resalta el peso de la cabeza. Y en la otra, el verdugo es más estático, como un ejecutor. Pero es en la primera donde está la cabeza, todavía como que no la acomodan. En la de Londres. Ajá. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esta primera versión es mucho más teatral, mucho más llamativa, más al estilo del barroco de aquella época. El verdugo es una figura más activa, sostiene la cabeza de San Juan Bautista aún fresca, con un gesto de entrega como que dinámico, te lo estoy entregando. Y en cambio el verdugo de la versión de Madrid, del 1609, es un verdugo estático, solemne, con menos gesto y más peso, ¿no? La sensación general es que la escena es teatral en la primera versión, en la de Londres, y Ajá. es una versión nuevamente íntima y penitente, con menos teatralidad en la de el Palacio Real de David, ¿no? Perdón, La, de Madrid. la cabeza ya reposa en la Ajá. bandeja. Cama seca, estable, que enfatiza el martirio, mientras que en la de Londres la cabeza está sangrante, recién cortada, se nota la violencia. Porque esto es lo que está haciendo Caravaggio. No sé si consciente o inconscientemente, pero lo que hace es que refleja lo que él le va a tocar vivir. Hay una Sí. violencia institucionalizada, ¿no? El ejercicio legal, si tú quieres, de la fuerza pública, de la violencia justificada en cuestiones jurídicas, le lleva a ver esto. A ver, en el decapitado, está sobre todo, por ejemplo, en Goliat y en Holofernes, está al mismo tiempo la víctima y el verdugo, que es lo que es Caravaggio. Pero aquí, en la de San Juan Bautista, la víctima es una y el verdugo es otro, que es lo que él quiere representar con esta separación de lo racional de lo corpóreo. La decapitación se vuelve en sí mismo en un símbolo que busca la redención de alguien que quiere separarse del cuerpo que lo ha llevado por los malos caminos. Pero notamos otra vez con lo que decíamos de la escena de Maús, escenas luminosas, teatrales, es la primera versión. Cuando sufre persecución, son escenas más intimistas, Sí. oscuras, Y menos menos teatralizadas. teatrales. Ajá. Lo que nos lleva a entender que sí se presenta un cambio en la perspectiva de la vida, pero también del arte, del mismo autor del tenebrismo, se presenta un cambio en Caravaggio, un paso del dramatismo juvenil, festivo, triunfador, a la introspección tardía de un hombre que ha tenido que purgar en calabozos, en las fugas, en pedir penitencia al Papa para poderse encontrar. Y reflejo yo que lo que mi cabeza pide, ¿te acuerdas de esta idea muy paulina? En el sentido de, porque hago el mal que no quiero, no hago el bien que yo quiero, esta escisión entre lo racional y lo que me lleva de peso pecaminoso de parte del cuerpo. Por eso reflejo, por eso manifiesto esta, vamos a decir, hasta patológica afición a lo desmembrados, ¿no? Pero no es cualquier desmembramiento, no es de brazos, es de decapitados. Se vuelven un símbolo de expiación. Busco el martirio. Lo que yo he hecho no puede ser saldado sino con una cuota de sangre. O sea, Pero ya no quiero meter la cuota ya de sangre está porque sería decapitado. está arrepentidísimo de su vida en ese momento.
Sí, por eso si te das cuenta, la misma luminosidad de la primera versión de estas pinturas con la segunda versión siempre es más oscura. Algo pasa en las tinieblas. San Juan de la Cruz, por esas épocas, poquito después, poquito antes, estará hablando de la noche del espíritu, que es la vía purgativa, ¿no? En Londres, por ejemplo, la visión del martirio, la cabeza es un trofeo sangrante. Era lo que vivía él. En Madrid sería, si me permites la expresión, y ya está exagerándole, un relicario silencioso, la cabeza del Bautista. Anda, sí, ya es una reliquia, Ya es una reliquia. ya se le venera. Ajá, ya es objeto de contemplación, ¿no? A partir de ella, elevarnos a otra cosa. A ver, Para Salomé de la versión de Londres es un trofeo, y por eso la toalla sangrante. He logrado salirme con la mía. Y ya después se la llevará a su madre, ¿no? Pero la escena de la entrega de Salomé nos está diciendo triunfo. Pero esa misma escena, ya con la evolución espiritual perdón, del pintor, del artista aquí, la evolución espiritual, lo vemos ya como un relicario de contemplación. De la misma manera que en Emaús veíamos al Cristo triunfante, al Cristo luminoso, al Cristo joven, frente a la intimidad de la oscuridad en donde yo tengo que percibir la presencia en ese pan que ya está consagrado, mientras que en el otro apenas se va a consagrar. a ver, otra decapitación. Otra David, decapitación. La de David David. y Goliat. O sea, no le basta al Caravaggio con presentar la escena de David que derrota a Goliat. Ah, no. Pone a David con la cabeza de Goliat sostenida de los cabellos. Es un jovencito de, ¿qué será? 15 años o 16. Acaba de dejar de ser niño. Hay que ver el rostro de ese jovencito, no sé, como de asco o como de lástima. No alcanzo a verlo, a distinguir bien su sentimiento, pero qué bárbaro, Jorge Luis. El rostro de la cabeza cercenada de Goliat es autorretrato del Caravaggio. Con lo cual apoyamos precisamente esta hipótesis, ¿no? Hay una identidad con el que va a ser decapitado, como una autoproyección de lo que él está viviendo metafóricamente. Tengo que separar la cabeza. Y además aparece esta autoidentificación con lo que él percibe lo monstruoso, ¿no? El Goliat, culpable, castigado, y por eso se pone ahí, esto es lo que yo merezco. Pero hay que pagar la Ah, cuota de sangre. ahora, si el jovencito David tiene esa expresión como de lástima, conmiseración o de asco, al ver, al ver el rostro, Jorge Luis está diciendo, David hubiera tenido asco de mí, Sí, o David a mí me hubiese mirado con desprecio, con desprecio, o con con asco. lástima, o con lástima. En el mejor de los casos, con lástima, pero sí es esta emisión de que aquí está, ¿no? La cabeza, en el autorretrato, la cara sufriente de Caravaggio, decíamos la transmisión anterior, ¿no? Hay una autoidentificación, sí, pero ya en este momento estoy pagando, purgando, en un acto penitencial que se refleja en el arte. La sociedad me está pidiendo esto, mi cabeza, pero en realidad hay un arrepentimiento, parece ser, y un deseo de absolución, porque al final de su vida Caravaggio había estado prófugo, nos lo has recordado, por eso sus sombras son más serias, ¿no? Más metódicas, pero hay un deseo de reconciliación con la autoridad religiosa. Por eso los textos son religiosos, se paga el precio de sangre, y mira, esto es Trento, es completamente el Concilio de Trento, que nos hizo hincapié en la humanidad de Cristo que tuvo que sufrir, y las obras religiosas de esta época hablan mucho del Cristo sangrante, del Cristo sufriente. Hay una relación cultural, un imaginario cultural en aquella época que une necesariamente sangre con redención. Por eso te acuerdas que hablábamos de la sangre que escurre de los cuellos de los decapitados de manera tan natural, porque está expresando esta cuota de sangre que se ha de tener para vivir redentado, digo, redimido, para ser redimido. Ahora, en esa cabeza que sostiene David jovencito, que es autorretrato de él se pone como un monstruo. Mira nada más esos dientes tan feos, separados,
monstruoso. Sí, O sea, monstruoso. él se está viendo a sí mismo así. Soy un monstruo. No hay datos exactos, pero dada la vida que llevó, no sé si pudiéramos aventurar la hipótesis de que además está contagiado como de sífilis, algo así, en esta Parece etapa de ser su que vida. sí. Y la sífilis en algunos momentos de la evolución de la enfermedad suele ser desfiguradora, ¿no? Depende del tipo de sífilis, cómo se le cuidó, qué tan grave, cuánto tiempo lleva de evolución. Pero como estamos hablando ya de un Caravaggio maduro que ya le ha dado vuelo a la hilacha por todo Italia, yo creo que no sería raro pensar en un hombre que descubre en sí la deformidad, digamos así, del precio que paga el cuerpo por las liviandades de la juventud. ¿Te acuerdas? Estos jovencitos andróginos que hablábamos en la sesión anterior, llenos de vida, ahorita se está pagando en la madurez, ¡Au! en la, bueno, sí, decía mi abuelo, ¿no? De lo que de joven se hace, de viejo se paga. Pobrecito Caravaggio. Pintar con tal maestría, con tal destreza, con tal arte y con tanta belleza, y concebirse a sí mismo como una escoria humana. Como una escoria, como un monstruo. Qué triste, Jorge Luis. Sí, O sí, sea, porque además, si se lo hubiera propuesto, no lo hubiera conseguido. Voy a presentarme en diversos momentos de mi vida, en distintas escenas, como lo que soy. ¿Tienes otra decapitación? O ya salimos de las decapitaciones. sí, vamos a salir de la... Me estaba pensando en esta idea que me estás diciendo, ¿no? Yo descubro en el interior, si te das cuenta, el simbolismo siempre del mal que hay en el hombre son las iconografías de los demonios. Y la iconografía de los demonios siempre tiene que ver con animales, bestias, ¿no? Algo así, son monstruosos. Es que yo mismo soy monstruoso. Cuando descubro que soy capaz de las peores acciones y me falta un minuto de la gracia de Dios. Pero cuando me ha faltado, porque yo me he soltado de la mano de Dios durante tantos años y no he tenido respeto ni al cuerpo, ni a la vida de los demás, ni a la salud, y puede ser, te digo, que haya esta idea de la muerte y de identificación del castigo que he de cubrir en estas escenas que se repiten de una u otra manera en momentos distintos, ¿no? El sentido de una psique en lo humano, en lo personal, dividida en un espíritu que ha encontrado tal vez el camino de la redención demasiado tarde, diría yo, y que a pesar de vivir estos momentos sigue cayendo con otros, ¿no? Tenemos estos elementos. Si te das cuenta, hay martirio, hay cuota de sangre, hay proyección biográfica, porque de alguna manera el inocente Juan Bautista murió por las liviandades de Salomé y su mamá Herodías. No seré yo, Caravaggio, en este cuerpo que ahora empiezo a ver con desprecio porque es el que me ha llevado a todo esto. No he podido dominar mis pasiones, el que ha matado a inocentes. Hay un elemento ahí medio raro de proyección. Es que yo merezco eso que le pasó a Juan Bautista. Yo merezco esto que le pasó a Lófernes. Yo le merezco esto en esta idea de los decapitados. Pero siempre en la segunda versión es un proyecto más íntimo de alguien que ha encontrado ante la culpabilidad, si me lo permites, una manera de expiar. He de morir, pero no me atrevo a morir. Y entonces lo expreso proyectivamente en el arte. No me atrevo a morir. Oh, La vida de qué fe se fuerte. vive de manera más fuerte, ¿no? Solamente un filósofo como tú puede detectar eso. A ver, la Virgen con los pastores, Uh-huh. ¿o quieres más otra No, sí, sí, decapitación? la Virgen con los pastores. Este, Pero es que también no solamente tiene una, ¿no? De la que yo te quiero hablar es, para variar, otra vez, y dale, la Virgen con un vestido rojo. Caravaggio, solo él, ¿no? a él le gusta provocar a la gente. Y dale. Pero fíjate, no hay pesebre porque el niño está recostado sobre su propia madre. Ella es el pesebre de su hijo. Y luego, en los pastores que acuden,
como en tropel, como que se atropellan uno a otro, y luego todavía detrás de ellos San José, y todas las miradas se dirigen al niño. Sí, Y otra vez vamos de derecha a el niño mira izquierda. a su madre Sí. vestida de rojo. Vamos a ir a verlo y ahí hay que, con gran curiosidad. No, mira, elementos simbólicos. La luz entra de derecha, parte racional, a la izquierda, que es la parte inconsciente. Entonces, de alguna manera, la revelación, la fe, la redención, es una manera de salvar aquello que era lo siniestro, ¿no? Los pastores se asoman a ver a este Cristo que está en un pesebre humano, como dices tú, la Virgen María. Interesante vestido de rojo, porque es una referencia a la realidad que él vivía. Las mujeres que él conocía estaban entre bambalinas rojas, ¿no? Pues son estas prostitutas. Y de ahí voy a sacar yo la referencia. Es la luz que llega a iluminar lo que de suyo era vacío. Y este San José admirado bien, atrás, que es una figura mayúscula, pero que está viendo al Jesús, y ahora sí parece que nos jugó chueco Caravaggio, porque la luz parece que sale del niño Dios. Es la luz que ilumina, que aclara los rostros de los pastores, que uno está envuelto en rojo, que están cansados, están calvos. Si te das cuenta, se parecen mucho a los discípulos que están alrededor de la Virgen en la muerte de la Virgen. Sí, y Esta, como que acuden atropelladamente también, como ocurren que todos quieren atropellados. llegar ya juntos, ahorita, ya. Si no, no dejan pasar. Es 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 la toda una inmediatez. es toda una llegadota, o sea, es un arribo. Sí, Y la es el largo de Virgen, todos. sin prisas, reposa plácidamente, descansada, y el niño no se inmuta. Él No, reposa en el regazo de su madre. Es su cuna de él. sí, sí, son los brazos de María la que arrollarán al niño Dios, que están en la tranquilidad de la hierofanía, ¿no? De la manifestación de lo sagrado. Los pastores son los que están haciendo el esfuerzo por transitar del mundo Ay, sí, del día a día, no del mundo cotidiano, porque la irrupción interesante del barroco es lo sagrado, que quiere decir lo separado, lo sagrado irrumpe en la cotidianidad del día a día. En esta carrera que tengo que echar para ver al niño Dios y que refleja los ires y venires de todos los días de estos hombres que de momento encuentran la paz y la tranquilidad en esta madre con el hijo, pero que es la madre con mayúscula con el hijo del eterno Padre. Pero te repito, en la cotidianidad de los velos rojos, es en lo que él está viviendo de momento. Es un Caravaggio que nos está transitando todavía en esta idea. Lo que la fe se vive en la carne y en la tierra y en el lodo de todos los días. Pero nos da tranquilidad. Por eso los personajes principales, María y el niño, reflejan este grado de tranquilidad, este grado de éxtasis tranquilo. Los hombres llegan a la carrera, dices tú, en tropel, es verdad, no quieren dejar de ser cada uno, pero se les ven todavía fatigados al encuentro de este gran misterio de la encarnación, y el padre putativo, José, que guarda, que custodia. ¿Te acuerdas que en esta época es cuando se empieza a rescatar nuevamente la figura de San José? Por la época del barroco tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa sí, haciendo gracias a ella. esta llamado a nunca le he pedido algo a este gran santo que no me lo haya concedido. Se empieza a perfilar este patrocinio de San José sobre la iglesia que busca a Cristo en manos de María. ¿Te das cuenta? Es todo un tema teológico. Las obras de Caravaggio sí reflejan temas teológicos que son comunes en aquella época, y como sus mecenas, decíamos, son gente de iglesia, él los tiene que haber visto, le tienen que haber dado la idea, y él las humaniza. El problema es que cuando entrega la obra, pues ya salió la Virgen vestida de rojo, ¿no? Oye, y estos pastores que están allí, juntos, como en tropel, ya hemos dicho, ¿están obedeciendo lo que un ángel les ha dicho? Uh-huh. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es, vayan y encontrarán al niño con su madre en un pesebre. Vayan y adórenlo. ¿Están obedeciendo el envío de los ángeles? Son atentos al llamado que se les hizo, Que, sí.
¿crees que nuevamente, como nos dijiste en el Emaús de Londres, Caravaggio nos está invitando a que nos metamos a la escena? Sí, si te das cuenta hay un llamado a la escena, porque aquí en lugar de estar de frente estoy en diagonal. Ajá, De este lado está San José y yo estaría del otro lado. ajá. No, ahora, no es en el frente, sí, lo veo de frente como espectador, pero mi llamado es hacer el Sí, equilibrio. Porque si te das cuenta es un triángulo que se carga mucho hacia la derecha. El espectador es el que daría el equilibrio hacia la izquierda. ok. O sea, solo faltas tú, ven tú también. Ajá, porque además tú estarías en el mismo nivel de los pastores, nada más que del otro lado. Pero para no cortar la visión, tú estarías de este lado. Sí, es una invitación. El tenebrismo de Caravaggio siempre invita al espectador a participar de la escena. Ah, Es un personaje más. El personaje, no sé si has visto de estas películas que nunca te dicen el final, para que cada quien interprete cuál es el final que le gusta. qué Así es, chocante. no te dice todos los personajes. Aquí falta un personaje que es el espectador que está siempre presente. A ver, la Virgen María con el niño Jesús y con Santa Ana. A Sí, mí de esta pintura no me molesta absolutamente nada, pero a muchos les molestan muchas cosas. A ver, primero, a Santa Ana la reconocemos porque está vieja, es una mujer vieja con el rostro enjuto y arrugado. Contempla ella la escena. La Virgen María y dale con el vestido rojo, sí. sostiene al niño debajo de las axilas, pero está totalmente desnudo. Esto a muchos les molesta. Y más les molesta el vestido escotado de la Virgen. Ella no tiene un velo, pero mira, le puso una aureola, eso sí, pero, Descubrimos la santidad en las aureolas. pero tremendo escote le pone con un vestido que no es del tiempo de ella, sino del tiempo del Caravaggio, como una cortesana. Una serpiente se arrastra, pero la Virgen con su pie le pisa la cabeza y aquí viene lo mejor. Qué detalle, qué teología. El niño pone el pie sobre el pie de su madre para ambos Ajá. pisar la cabeza de la serpiente. Esto es mucha teología, José Luis. Esto nunca se me hubiera ocurrido a mí. Sí, porque Bueno, esto además no se le ha sabemos que ocurrido a ninguno de los santos padres de la iglesia. Es decir, ella pisa a la serpiente y su hijo el pie sobre el de ella. porque en realidad el hijo es el que le da la fuerza a la madre para que pueda vencer al demonio. Sí, es una mariología muy fuerte. Mira, vamos a ver los elementos. A ver, Mientras que la Virgen María está con este vestido de cortesana, y cortesana no necesariamente quiere decir una mala palabra, pero no. sí es de una mujer que vive del mundo. Bueno, el escotazo, oye. El escotazo habla, mira, estos elementos cuando aparecen en una obra de teatro se le llama intertextualidad. Por ejemplo, los soldados de una crucifixión, no me acuerdo de quiénes, creo que tienen armaduras de la época medieval, cuando no eran así los soldados en la época de Jesús. Estos Ah, son elementos intertextuales. ¿cómo? Entonces, ¿Inter qué? intertextuales. Intertextual, ok. Ajá. Intertextualidad, dice Katia Mandoki, es la manera en cómo el arte se vuelve prosaica. Es decir, lo exacerbado del arte adquiere el nivel del ser humano común cuando se vuelve prosaica y yo le pongo ciertos elementos de mi región. No soy Y de mi históricamente tiempo. fiable, no soy históricamente correcto, pero lo que hice fue traer el mensaje. Es la Virgen María que estaba en aquella época, también podía haber estado en esta época, que es el siglo XVI. Ok. Y seguramente no se vestiría como la Virgen María de aquella época. Tampoco creo que se haya vestido con un escotazo, también lo dudo. Pero él sí lo jala. Es aquella revelación que se dio hace 2000 años, se puede dar en esta época y por eso ubico. La Virgen María está presente en aquella época, pero también en esta con esta moda, ¿no? O sea, la ha visto a la moda. La Virgen se viste a la moda en Caravaggio. Y el elemento de la corporeidad, que no hay que abochornarse, y por eso el niño Jesús está desnudo. Porque el cuerpo es una unidad con el alma, y eso lo rescata Trento, ¿no? La visión platónica de cuerpo y alma, que es refinada en Trento, y dice, no, yo no soy puro cuerpo ni soy pura alma, soy la unión sustancial de ambas.
Y por eso el cuerpo por sí mismo no puede ser feo. Y ponemos al niño Jesús desnudo, y si te das cuenta, algo común entre madre e hijo es el pie gordito. Son El pie pies gordito. gorditos. Porque son pies de personas, de gente que va caminando, ¿no? Que va trabajando. Bueno, a ver, en este Jesús niño, todo desnudito, ¿qué no también habrá tenido él la intención de decirnos, es Dios, pero también es hombre, que no se te olvide, Sí. míralo, te lo presento tal cual? Es la encarnación hecha tal cual. Ajá, Es- ajá. Y esa encarnación no nació con túnica y no nació como un niño cualquiera. A ver, ¿y se encarna para pisar la cabeza de la serpiente? Ujú. Oye, esto Sí, tiene mucha teología, Jorge Luis. Esto es sí, porque además impresionante. el relato bíblico habla de pondré enemistad entre ti y su descendencia, entre ti y la serpiente, entre su descendencia y la suya. Entonces, es una frase anfibológica que puede referirse entre la descendencia de la mujer que va a ser otra mujer o la descendencia de la mujer que va a ser el mismo Cristo. Y esta ambivalencia de la frase bíblica la está reflejando Caravaggio, porque al fin y al cabo, quien aplasta la cabeza, sí, puede ser en una interpretación de una frase anfibológica, la misma descendiente de la mujer, otra mujer, o la descendencia de la mujer, que no necesariamente es otra mujer, sino que es su hijo, el Jesucristo. Pero como hay una unión mística entre madre e hijo, la unión mística está aquí. Por eso se toca, te das cuenta. No pongo al hijo a pisarlo. No es la mamá rescatando al hijo, tratando de No, salvar y pisar las serpientes. Los dos. Es sí, esta unión mística que existe entre las grandes almas santas, y qué más alma santa que la Virgen María, con el trabajo de Jesucristo. El pecado fue producto de hombre y mujer, la redención es producto de hombre y mujer, y como dices tú, son temas teológicos profundos. ahora, La ¿te das cuenta? Todavía no muere, todavía no se concreta la redención, pero a esta edad, ¿qué edad tendrá este niño? ¿5 años? Tal vez 5, Ya 3 años. ya está pisando la cabeza de la serpiente, como si nos dijera, para esto se encarnó, y se encarnó en el seno de esta mujer que ahora lo sostiene. Ahora te pregunto, Jorge Luis, dinos, ¿qué hace allí Santa Ana? Y luego Santa Ana ocupa la mitad de toda la pintura. O sea, Santa Ana es enorme. Aunque Caravaggio nos dirige con la luz la A la atención persona. hacia Jesús y María. Sí. A ¿No es Jesús y mucha Santa María, Ana aquí? pero Jesús y María en esta unión, ¿eh? A ver, lo que todavía no se ha logrado definir dogmáticamente, esta idea de la teología de la corredención, María corredentora, está presente en esta obra. Ándale. Porque en realidad, ¿te acuerdas? Todo dogma que se define en un futuro no refleja sino el sensu fidei de la tradición de la Iglesia durante muchos siglos. Entonces, la idea de la madre que acompaña, en Trenton, el Stabat Mater Dolorosa medieval, esta madre que acompaña de pie junto a la cruz, se identifica también que esos méritos logran hacer de ella una corredentora, no por sí misma, por eso necesita el pie de Jesús como que apoyando a ambos esta unión. Y no es Santa Ana la que está vestida de cortesana, es la Virgen. Es la Sí. actualidad del mensaje evangélico es Jesús y María, esta idea de la corredención. Pero la Virgen, bueno, la madre, la abuela Santa Ana, está vestida así más a la usanza de aquella época, o más bien de la iconografía de lo que creemos que hubiera sido aquella época. No, no es una mujer que esté impávida, si te das cuenta está contemplando. Ajá. ¿Orgullosa de su hija? Sí, ¿Orgullosa de su nieto? pero sobre todo la contemplación de aquellos que formamos parte de la iglesia. Ah, Nos está representando a nosotros. Está con cierto gesto de preocupación por la serpiente y todo eso, pero no es una expresión de susto, está como contemplando. Es la invitación de lo que hace la iglesia. A través de los siglos, la iglesia ha visualizado esta realidad. Jesús se ha encarnado en el vientre de María y los dos se nos presentan como luz de la redención. Y a nosotros nos queda contemplar. Por eso estamos entre bambalinas. Somos nosotros, Santana nos está reflejando a nosotros, estamos entre bambalinas. Los personajes principales es la Virgen y el niño. Incluso está iluminada la serpiente. Santana, saliendo de la penumbra, está atisbando el misterio.
Por eso es que es tan grande, es la iglesia, bueno, es la representación alegórica de todo lo que es la iglesia, de aquellos que esperamos de la resurrección. Santa Ana murió seguramente antes que Jesús, y según la tradición, habrá tenido que esperar en el seno de Abraham, ¿no? En aquella época, hasta que Jesús completara la redención. Y descendió a los infiernos para rescatar a todos estos justos que habían muerto antes. Por eso está todavía entre bambalinas, bueno, Mira, entre oculta. si a esa pintura le quitamos absolutamente todo y nada más dejamos, así, en un recuadrito, la cabeza de la serpiente y los dos pies, eso ya nos dice todo. Todo. Él pudo haber pintado únicamente eso y nos transmite todo. Y lo ¿Sabes hubiéramos qué? comprendido, además lo hubiéramos comprendido, ¿Cómo? sabríamos de qué está. Lo demás, el vestido rojo, el escote, Santa Ana, todo eso ya es adorno. Es la invitación de la contemplación, sí, ya es para llenar la pintura. Pero te das cuenta, no es una pintura barroca en el término de, tiene multitud de personajes, no, siempre son pocos personajes, se centran en la escena principal, la luz me dirige la atención a donde debe ser, y como dices tú, haciendo un close-up, nos acercamos al pie a la serpiente y tenemos la profundidad de la operación maternal de María en la obra de la redención. Ay, ay, qué gran artista. A ver, vámonos a la iglesia de San Agustín, los agustinos, en Roma, donde el Papa León XIV acaba de estar hace poquito, Sí. porque iniciaron su capítulo general y él fue a visitarlos. Ahí hay una pintura en donde está la Virgen María con el niño Jesús en brazos, grande el niño, muy grande, y hay dos peregrinos, un varón y una mujer, arrodillados, muy devotos, con las manos juntas, pues evidentemente adorando al niño. La Virgen María se los muestra. Los peregrinos, a uno de ellos se le ve las plantas de los pies, mugrosas, callosas, la pierna, la rodilla, mugrosa, ¿no? Pero los rostros son, pues, de un gran asombro y veneración. Ahora, esa pose de la Virgen María, con la rodilla dobladita y el pie cruzadito, esas no son posturas de la Virgen María, ni sacras, ni sagradas, ni nada. Tú y yo nos podemos recargar en una pared y tomar esa pose. Luego, el rostro de la Virgen es el rostro de Lena, la prostituta amiga del Caravaggio. Una vez más, su imprudencia. Pero de lo que te quiero preguntar mucho es, el niño es demasiado grande, es muy pesado. Se le escurre a su madre de las manos, se ve que apenas lo puede soportar. ¿Qué nos dices de todo esto? Te das cuenta, dices tú en esta posición con el pie doblado, Sí. Es un Cristo. Es que mira, pensemos en el pueblo mexicano, en nuestro tradicional nacimiento, y el niño Dios nunca concuerda anatómicamente con lo que hubiera sido con respecto a la imagen de la Virgen de San José. Sí, pues es un niño tremendamente grande, ¿no? Que es una manera de dirigir la atención. En esta época, y específicamente en este cuadro, sí es el rostro que, si te das cuenta, el rostro de la Virgen es tremendamente pequeño con respecto a su cuerpo. No Oye, son sí es cierto. No son, o sea, dicen que para que sea bello en el sentido griego, tiene que caber 7 veces y media la cabeza en el cuerpo. Aquí aparece demasiado pequeño el cuerpo, la cabeza. La cabeza de ella. Para dar paso a la luz que inunda el cuerpo de Cristo, ese cuerpo tremendamente grande, porque es el personaje principal de la escena, que le está pesando a María, pues como le pesó a San Cristóbal. ¿Te acuerdas de la tradición de San Cristóbal? Ah, sí. Que está cargando al niño, pero que le pesa muchísimo, porque es en realidad la búsqueda, porque aquí los personajes que están iluminados son los pastorcitos de abajo, la búsqueda de aquel que quiere encontrar a María. Y nuevamente, tema teológico profundo, ¿en dónde vamos a encontrar a Jesús? De manos de María. Ahí, es que es mariología. Yo no sé en dónde tuvo esta devoción mariana, pero siempre que nos enfrentamos a María, tiene una referencia teológica muy profunda, y aquí es, en la otra pintura era los dos pies, la visión corredentora de María, y aquí es, ¿en dónde encontramos a Jesús?
de mano de María, porque es el camino más seguro, ¿no? Ya los dominicos han hecho famoso el rosario, ya ha habido la batalla de Lepanto, y ahora por fin comprendimos que voy a contemplar a Jesús, pero sí es junto con la madre. Ahora, la imprudencia, dices tú, de Caravaggio, sí, las ganas de molestar a la gente, ¿no? Porque ¿Habrán de sido alguna ganas de manera... molestar, ponerle el rostro de Lena, prostituta conocida por medio Roma? ¿Habrán sido ganas de molestar? ¿O él era tan artista que ni pensaba en eso? Pues era la que tenía a la mano, las modelos siempre cobran, y si él es un cliente frecuente, seguramente cobró por posar, mucho menos que lo que hubiera cobrado otra modelo. Pero O le hace el lo favor porque son sagrado amigos. irrumpe en la vida cotidiana. Ese es el mensaje que hace Caravaggio con estas alusiones a cosas no bellas, a cosas no santas. Lo sagrado irrumpe todo. No hay nada que no pueda ser iluminado por la luz de lo sagrado. El cansancio, dices tú, de los pies callosos de este pastor y su mujer, Mugrosos. nuevamente se dirigen directamente a Jesús, no tanto a la Virgen María. Mientras que la mirada de la Virgen María sí se dirige a ellos. ¿Te acuerdas Sí, porque Evangelio de San Juan? les está Hagan lo que Él mostrando a les su dice. hijo, ¿no? Ajá. Ella los ve a ellos porque les está mostrando No al sean los hijo. hijos. Sí, véanlo, hagan lo que Él les dice en términos evangélicos. Mira, como que se reivindicó un poco poniéndole una aureola a la Virgen. Sí, porque me recuerdo que es una figura sagrada, ¿no? A ver, te voy a decir una cosa muy sofisticada y ofrezco una disculpa a ti y a nuestro público. ¿No será que nos está diciendo, a Jesús también lo puedes encontrar en brazos de una cualquiera? Sí, es la irrupción, decíamos, de lo sagrado en lo profano. ¿Qué dices? La idea es teológicamente provocativa, pero profundamente cristiana. La imagen que los coetáneos de aquella época tenían de María no es esa imagen ya depurada por nosotros por siglos de reflexión teológica. Quienes conocieron a María no la tenían por mujer santa, era una mujer de todos los días, la que encontraban llevando agua a su casa, la que encontraban en el mercado, la que encontraban dándole el habituamiento al carpintero de Nazaret. Y ahí tuvieron que haber encontrado a Jesús. Y cuando Jesús se manifiesta allá, de todos sus coetáneos, los habitantes de Nazaret, no creyeron en él por esta cotidianidad. Yo creo que la tesis que estás presentando es muy interesante. Si vamos a encontrar a Jesús, lo encontraremos en el templo, por supuesto. ¿Te acuerdas? Esta mesa de la escena de Maús. Pero también lo encontraremos en las bambalinas rojas de los lupanares, porque también puedo encontrarlo en manos de los pecadores. Es que a Dios no lo oculta ni el pecado. Cuando Dios se quiere manifestar, el pecado sale sobrando y se manifiesta y brilla como luz sobre el pecado. Además que no le preguntaron los apóstoles, ¿cuándo te vimos preso y te visitamos? ¿Cuándo te vimos hambriento, etcétera? ¿Cuántas veces lo hicieron por el otro, lo hicieron por mí? Sí. Es una provocación para la sociedad de aquella época, sí, por el Trento que estamos viviendo. Oye, y para hoy no deja de ser provocadora y Sí, provocativa. pero también es una reivindicación de aquellos personajes que han sido excluidos. Los taberneros, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de la pintura del juego de cartas? De las prostitutas, los apóstoles que son gente común, el Cristo con las uñas mugrosas. Es que la gracia de Dios se manifiesta en el día a día. Esta idea no vuelve a ser trabajada ya teológicamente a profundidad, sino hasta los textos del Vaticano II. Pero Ah, como que queda insinuada en esta reflexión teológica de los grandes místicos del siglo XVI, XV, XVI, XVII, por ahí, esta época de místicos, ¿se acuerdan? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, que hablan mucho de la recuperación del cuerpo y que a Dios se le encuentra no en lo cotidiano. Sí, lo voy a encontrar en el templo, pues por supuesto que sí. Lo voy a encontrar en una éxtasis místico también, pero también lo encuentro, si me permites, en la banalidad de todos los días. El chiste es que yo sea capaz de contemplarlo. De la misma manera como aquí lo estamos contemplando, de rodillas,
de manos de María, queriendo contemplar la luz que irradia de él. Y la postura en el cuerpo de María es cotidiana, Es es cotidiano. coloquial. Es más, ya me gusta mucho, fíjate, recargada así en la Ya no es puerta, la pose de la mujer sobre el farol, ¿no? la, Para la, que me la, entienda el la público. rodilla doblada, el piecito cruzado. Es muy bonita. Es muy bonita, es María cotidiana. Oye, no me lo vas a creer, ya se nos fue otra hora. Cuando uno habla de arte, ¿Cuántos te lo programas perdono. vamos a tener que hacer de Caravaggio para terminar? Es el segundo, ya se nos Y fue una luego, hora. sí, ya llevamos 2 horas hablando de Caravaggio, imagínate. A 2 ver, horas, espero que a nuestros amigos nos les esté gustando, porque tú y yo los disfrutamos, pero he querido ser bastante didáctico en esta idea de interpretar la obra de un hombre perseguido, un hombre carapuloso, vamos a decirlo, pero un hombre que vive la fe. Yo creo que Caravaggio pudiera ser cualquiera de nosotros, no nos la demos de santos. Todos mira, somos capaces de las peores vilezas, si nos falta la gracia de Dios. Pero incluso en esas vilezas somos capaces de hacer cosas buenas y lo hemos vivido. Yo me tendré que confesar hasta el domingo y entre tanto estoy en pecado mortal, pero en el Inter también estoy haciendo cosas buenas. sí, no te preocupes, te aseguro que quien nos está viendo tiene gusto por esto, Sí. ¿ok? A ver, una más, Jorge Luis. Digo, ya llevamos una hora, pero una más, una más. La Sagrada Familia. La Virgen María, muy jovencita, qué rostro tan hermoso, es una niñita, con su vestido rojo, para variar. Sí, sí, o sea, ya sabemos que lo que para nosotros es azul, para Caravaggio va a ser rojo, ¿no? Pero Atrás San José, es todo un custodio. un hombre entrado en año, ya en Sí, años. el niño, para variar, ya sabemos que en Caravaggio siempre lo vamos a ver todo desnudito. Desnudito. Y San Juan Bautistita, San Juan Bautista de niño, extiende su manita para tocar a Jesús y San José le toma el antebrazo. Parece como que San José le toma la mano a Juan el Bautista y lo invita, tócalo, tócalo, es tu primito. Si no, no es Y el el niño gesto de... Jesús lo mira desde su altura, a su primo Juan. Pero el rostro de la Virgen es todo, Jorge Luis. Mira, qué niñita. El rostro mira al espectador, ni a San José, ni a Jesús, ni a San Juan Bautista. Y Es así de el elemento reojo. que jala al espectador dentro de la obra. El ¿Sabes a primero va a quién ser me San Juan recuerda? Bautista. ¿Perdón? Perdón, te interrumpí. No, ¿Sabes a no, quién me perdón. recuerda este rostro así con los ojos volteaditos? A la Sibila Bélfica de Uh-huh. Miguel Ángel en el techo de la Sixtina. Sí, Se parece, ¿no? sí, sí, tiene el mismo estilo. Te Hablemos del interrumpí, perdón. Renacimiento, Caravaggio. Pero mira, ¿a quién está mirando la Virgen? Al espectador. ¿Y qué le está diciendo? Primero va a ser San Juan Bautista el que toque a Jesús, después eres tú. Ahí está. ¡Guau! ¿Qué? Por eso nos mira a nosotros. Esto que está haciendo San Juan Bautista con ayuda de San José, no te decía, no es el gesto del que le toma el antebrazo de no lo toques, es el gesto de, sí, atrévete a tocar. A Ajá, Jesús se sí, le toca sí. porque cuando lo toco con la lengua, cuando comulgo, lo toco con mi cuerpo completo, ¿no? No le tengas miedo. ¿Y ves cómo lo hace San Juan Bautista? Humano, completamente humano. Ahora, hazlo tú. Y es la cara invitadora de, ¿qué esperas? Acércate tú también. Y mira, San José sostiene su báculo o su lo que sea en un gesto patriarcal. Y mira cómo abraza a todos. Es como un gran telón. ¿Te San acuerdas de José se vuelve, está, se los empieza a envuelve. rescatar el patrocinio de San José? Ajá. Que en la Edad Media no estuvo tan difundido, en el Renacimiento y en la época barroca se empieza a trabajar el patrocinio de San José. Otro tema teológico que había que identificar. En los dos San José que hemos visto, está como que cubriendo a la iglesia, ¿no? A los pastorcitos de aquella pintura, y en este caso cubriendo a la Sagrada Familia y a la iglesia que está representada en San Juan Bautista, que estamos siendo invitados por la Virgen María a tocarlos. Ahora mira sobre quién está parado el niño Jesús. Sobre la pierna de la Virgen. No es. Ella lo sostiene. O él se sustenta en ella. Sí. O sea, no solo fue madre para darlo a luz.
lo sustentó y lo entregó en el ara de la cruz también. Wow, wow. ¿Qué vemos en estas pinturas últimas? Pues esta teología mariana, la mariología, en donde la figura de María, lejano a lo que pensaba la Reforma Protestante hace unos años, la figura de María es primordial para entender el mensaje de Jesucristo. No es una figura accesoria. La figura de María es el modelo más consumado de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y por eso nos la presenta así. Yo creo que en esta escena, yo sí me quedo con esta parte. Lo que está haciendo este niño llamado Juan Bautista, te toca hacerlo a ti. Anda, ven, no te quedes atrás. Tú también puedes. Incluso tú, Caravaggio, que estás pintando esto, que te sientes tan tremendamente pecador, tal vez sí lo seas, pero para Jesús todos nos podemos acercar. Es para todos. Es para todos. Jesús sí es para todos. Una más, una más. Dije que era ya la última, no, una más. San Juan Bautista. Qué personalidad. Vestido todo de rojo. ¿En dónde está? ¿En una selva? ¿Dónde está colocado? La mirada hacia abajo, rostro solemne, las cejas proyectan una sombra sobre sus ojos, se ve misterioso, apoyado sobre una gran, enorme, infaltable tela roja del Caravaggio que además lo envuelve. Sí. ¿Y esa mirada qué es? Es una mirada que no vemos, No, pero sabemos que ahí está. Es una mirada retadora, es una mirada de hombría, es una mirada segura. Que hay esa mirada que Él no nos da. Sigamos Es la luz. señorial, este Bautista es señorial. Sí, es una mirada de un hombre que está en posición de lo que hace. No es el que le vinieron a arrebatar el puesto, él sabía que no era el principal, él no es el Mesías. Y por eso nos encontramos en esta escena envuelto en la cotidianidad del rojo, con la determinación de aquel que sabe que ha de cumplir una misión, con la determinación de aquel que entiende que en medio de las sombras también se puede encontrar la luz. Y usaste una palabra que yo buscaba. Tiene una determinación. Sí. Yo te iba a preguntar, está como esperando un momento. Hay que esperar, pero es la determinación de, y sí lo voy a hacer. No es lo retador, ¿no? Es lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hay una capilla adentro de lo que hoy es un centro comercial que se llama Plaza Imbursa, que antes fue una fábrica de papel. Y el dueño pues saca capilla para sus trabajadores. Ahí se celebra la misa, es una capilla pequeña. Enfrente hay un Sanborns. ¿La conoces? Sí. ¿La ubicas? Sí, 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 sí. Sí, se llama Capilla de la Divina Providencia. Pues hay entra hacia la derecha, debajo del crucero central. Ahí está una pequeña, es muy pequeño, pusieron allí el bautisterio y un gran muro blanco. Pues yo pedí permiso, mandé a hacer este Juan Bautista con una muy buena impresión, grandísimo, y lo coloqué allí con el debido permiso. Es este Bautista. Y luego me decía el padre, es que la gente pregunta quién es, porque como que se asustan. Entonces ya le tuve que hacer una plaquita que dice Juan Bautista, porque como es el bautisterio, pues tenía que estar ahí el Bautista, ¿no? Sí. Y sabes hay que varias versiones de este mismo Juan Bautista envuelto en rojo, ¿no? Caravaggio tiene varias versiones. ¿Te acuerdas que en los temas recurrentes él va modificando algunos detalles entre un momento más luminoso, un joven más delgado, más claroscuro? Porque la otra vez que grabamos decíamos, si hacemos un recuento son como 80 pinturas, pero son varios temas recurrentes. A ver, hay un tema recurrente que son las decapitaciones y ahora conversando contigo me doy cuenta que hay otro tema que es muy recurrente, que es San Juan Bautista. Que está Juan Bautista. ¿Tú sabes qué se traía Caravaggio con Juan el Bautista o qué? Juan el Bautista
Es que Juan el Bautista es, entendido bien, es el patrono de todos aquellos, no está así definido, pero digamos, de todos aquellos que nos encontramos en el puesto que tenemos, ¿no? La gran soberbia de querer más de lo que tenemos. San Juan Bautista nunca lo quiso hacer. Ah, sí. No, pues te acuerdas que él sí Es el decía, santo yo no soy digno patrono. de desatar, ¿Cómo dijiste? ¿Es el santo patrono de todos los que qué? que no queremos ponernos en el lugar que no nos corresponde, Ah, que que estamos sabemos nuestro contentos lugar, donde estamos. en dónde estamos, sí. Caravaggio tiene lucidez, yo lo intuyo, yo no hablé con Caravaggio, no lo he leído en ningún libro, pero las obras nos están diciendo, tiene momentos de lucidez donde reconoce que su camino no es el correcto, le gana el cuerpo, le gana el vicio, le gana la lujuria, lo que tú quieras, pero tiene momentos de lucidez, no tengo que estar yo fuera del lugar, te das cuenta, en ninguna de las obras aparece un autorretrato de Caravaggio siendo la figura central, o es el martirizado porque es la cabeza de Goliat, o es el dios Paco, ¿Enfermo? pero enfermo. O sea, soy yo el que está siendo enfermo. Entonces, San Juan Bautista, en la imaginería o en el imaginario social de la iglesia barroca, representa esta idea de aquel que supo hacerse a un lado. Ah. Que además es la contraparte de lo que pasó con el demonio. Él no se quiso hacer a un lado y quiso ser la estrella del show. San Juan Bautista nos recuerda nuestra posición de humildad, porque es un hecho, solo los humildes, los puros, los no sé qué, verán a Dios. Por eso en la otra pintura tocaba al niño Jesús, pero con estas características. El que supo esperar su momento, hizo lo que tenía que ser y supo ceder. Oigan, yo no soy la estrella, allá está la estrella. Ajá. Ajá. Pero Caravaggio habría que buscarle ya mucho por vía psicoanalítica para ver qué se traía, cómo estaba viviendo esta culpa expresada en sus obras, ¿no? Esta exuberancia, este llamado a la concupiscencia, y por eso mis efebos, mis prostitutas, mis niños desnudos, etcétera. ¿Tú sabes cuál es su última pintura? No, la verdad ahorita la ¿No? desconozco, no. Ajá. Habría que buscarla, sí, sí, no. Pues que se quede de tarea para quien nos ha ¿No? estado viendo. A ver, ya hemos Busca la hablado última aquí una pintura. hora, antes otra, ahora usted que nos ve, espero que le hayamos sembrado la semilla de querer conocer. Ahora ande, sígale, busque al Caravaggio, busque más de sus obras. Jorge Luis habló de 80. Investigue cuál es la última que él pintó. Y si nos lo dice por redes sociales, le agradeceré mucho. Me duele que se nos acabó el tiempo, Jorge Luis. Sí, 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 tú y yo siempre tenemos pláticas muy agradables que no medimos el tiempo. Deberíamos hacerla. No, sí las hacemos cenando y Cenando con un también. Cabernet Sauvignon. Ajá, y cenamos y acabamos a las 3 de la mañana y no haciendo cosas malas, platicando de Y, esto. y luego en casa de Fernando, que bien que platica, Ajá, sabroso nos Fernando juntamos 3 Villalón. platicadores, imagínate. Hay que repetir. Te agradezco mucho que quieras compartir esto ahora con nuestro público. Gracias, querido y fino amigo. Gracias, Roberto. Saludos a todos, pero muchas gracias a ti por confiar en estas pláticas. Siempre en ti, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental, maestría en filosofía, doctorando en filosofía, Jorge Luis Ortiz. Gracias de nuevo, te abrazo. Y Gracias. también le abrazo a usted de todo corazón. Gracias por prestarnos sus oídos para, pues, hablar del Caravaggio. Como dije al principio, un gran pintor, un genio, el genio del barroco, pero también un alma atormentada. ¿Cómo puedo terminar diciendo que Dios escribe derecho en renglones torcidos? Le agradezco el favor de su atención. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.